Mi nombre es Gabriel Edgardo Yugdar y te invito a que me acompañes por este pequeño viaje a la historia de la Iglesia. Te invito a suscribirte y a ayudarme dándole un me gusta a este video. ¿Preparado para el viaje? Comencemos. Hola amigos, bienvenidos una vez más a este viaje por la historia de la Iglesia. Hoy vamos a ver un poquito más acerca de la sola Escritura. Este tema tan debatido entre católicos y protestantes, y mucho me temo que es porque los católicos romanos no quieren entendernos acerca de lo que estamos hablando. Siempre caerán en lo mismo de que la sola Escritura es solo la Biblia. Yo y mi Biblia, el burro por delante. Entonces les conviene esa postura porque eso es un muñeco de paja al cual pueden fácilmente atacar. Pero ¿en qué consiste? Lo vamos a explicar un poquito más, aunque ya lo hemos explicado muchas veces, pero no por repetirnos muchas veces, está de más lo que decimos. Yo creo que nos hace bien a nosotros mismos, los evangélicos y protestantes, recordarnos sistemáticamente en qué consiste la sola Escritura, este principio, que no es un dogma, no es una doctrina en sentido dogmático, sí es una doctrina en sentido de enseñanza, si a toda enseñanza le podemos llamar doctrina. ¿Qué es la sola Escritura? La sola Escritura dijimos que es un principio metodológico, por el cual examinamos y ponemos a prueba lo que creemos y enseñamos, para comprobar que estamos dentro de la ortodoxia, que estamos en la verdad. Es decir, es un principio metodológico. Y yo siempre digo que para mí ese es el mejor principio metodológico para comprobar si lo que creemos está correcto, si estamos dentro de la ortodoxia. Es un test de alcoholemia. No estudié. No lo usamos al principio de la sola Escritura para demostrar que tenemos la verdad, sino que estamos en la verdad, comprobar si estamos en la verdad. La verdad ya hemos dicho también que es una sola. La verdad es Jesucristo. La verdad es Cristo, que es el camino. Pero no es un camino, Jesucristo, tan estrecho de una sola hilera de mosaicos, en donde todos tengamos que caminar en una fila india y que no podamos ir por un costado y que nadie más pueda pasar al lado nuestro. Comparado obviamente con el camino, con los caminos del mundo, es un camino estrecho, como es estrecha, angosta la puerta que lleva a la salvación. Pero aquí estamos hablando de teología. En sí mismo, este camino es amplio. Es como una autopista que tiene varios carriles. Hay un solo camino, una sola dirección, pero en ese camino consta de varios carriles. Y esto es a veces que cuesta entenderles también esta situación, esta cuestión de entender que este camino, que es la verdad, que es Cristo, no es tan estrecho que, como dije, tengamos que ir todo en fila india pensando exactamente lo mismo, sino que tenemos la posibilidad de estar en posiciones distintas, así como en un camino uno puede estar yendo por el centro, puede ir más a la derecha, puede ir más a la izquierda. Y bueno, los católicos no pueden entender cómo el Espíritu Santo obra en las iglesias evangélicas. Dentro del mundo evangélico tal vez haya protestantes que no pueden entender cómo el Espíritu Santo obra en movimientos pentecostales, cómo el Espíritu Santo obra, a su vez que obra en los movimientos pentecostales, obra en iglesias luteranas, o en presbiterianas, o en bautistas, que de por sí mismas, en su idiosincrasia, son muy diferentes. Y puedes tomar la postura del fanático que dice, no, eso no es de Dios, eso es del diablo. Solamente Dios puede obrar en los que piensan como yo, en los que están en la misma dirección, pues siguiendo los mismos pasos que yo sigo. O puedes estar con una mentalidad mucho más abierta y decir, no, el Espíritu Santo sopla de donde quiere
Y el Espíritu Santo le place obrar al mismo tiempo en el movimiento pentecostal, en la iglesia presbiteriana, en la iglesia luterana, en la iglesia metodista, en la iglesia bautista, porque en este camino que es Cristo hay suficiente amplitud para que uno pueda ir por el medio, por la derecha o más hacia la izquierda, y no tengamos que ir en fila india, uno detrás de otro, en esa mentalidad tan estrecha, ¿no? Sino que hay un margen. Ahora, entonces, ¿qué lugar ocupa en ese camino la sola escritura? Bueno, la sola escritura sería como los guardarrayos. Están en los bordes e impiden que nos salgamos del camino. Uno en el camino que es Cristo, en el camino que es la verdad, en el camino de la teología, del estudio de las escrituras, uno tiene ese camino que puede, como dijimos, ir más al centro, más a la izquierda, más a la derecha. Pero si te sales del camino, te desbarrancas, te estrellas contra la montaña o te caes por el barranco. Entonces, ese guardarrayos es el principio de sola escritura. Te mantiene dentro del camino, en esa amplitud del camino. Evitas que te caigas, que te salgas, que te apartes de ese camino. Por eso, la sola escritura es el método más seguro. Ahora, ¿en qué consiste el método, este principio metodológico de la sola escritura con el cual verificamos si estamos en la verdad, comprobamos si lo que creemos está dentro de la ortodoxia? Siempre decimos que la Biblia es la máxima autoridad de fe, pero no es la única. Nosotros también tenemos tradición, o también tomamos el aporte de la tradición y del magisterio. La Biblia, la sola escritura, es que ponemos nosotros como máxima autoridad, como última instancia de apelación, como juez supremo de apelación a las escrituras. Si tú y yo tenemos una divergencia acerca de algo que debemos hacer o acerca de algo que debemos creer o algo que estamos leyendo en la escritura y tenemos una divergencia, podemos apelar como juez supremo a las mismas escrituras para resolverlo. Si tú y yo tenemos una diferencia en algo, como cristianos, podemos ir a las escrituras, recurrir a la máxima autoridad, a esa última instancia, a ese juez supremo, para resolver esta diferencia. Pero, ¿qué pasa si cuando vamos y hacemos eso, tú interpretas una cosa, yo interpreto otra cosa, y no nos ponemos de acuerdo? Entonces allí podemos apelar a las otras autoridades. Dijimos que la Biblia es la máxima autoridad, pero no es la única autoridad. Está en la cima, está en la cúspide. Pero hay otras autoridades, como dijimos, la tradición también y el magisterio, porque nosotros también tenemos magisterio. Cuando en Efesios 4:11 dice que Dios instituyó apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, eso forma parte del magisterio. Porque no son iguales, así como el apóstol, le llamamos a aquel que hace un apostolado ad gentes, que hace, serían los misioneros, así como el evangelista se dedica a predicar el evangelio de una forma muy sencilla para que las personas puedan captar el mensaje a aquellos que no conocen el evangelio, a aquellos que no conocen a Cristo. Pero luego está el pastor que toma a esa oveja y la cuida en el redil, la pastorea día tras día, poniéndole el pasto, cuidando de que el pasto no sea tóxico, cuidando que el agua sea de una fuente limpia. Así está el profeta. ¿El profeta qué es? El profeta, no hay que confundir profeta con el que tiene el don de profecía. El profeta es esencialmente un predicador de urgencia. Eso es un profeta, un predicador de urgencia. Para tiempos específicos, tiene un mensaje específico, no tiene nada que ver con profecía, visiones, sueños, revelaciones. El profeta es un predicador. Luego están los maestros, ¿no? los que enseñan la doctrina. Bueno, eso es el magisterio. Nosotros tenemos un magisterio, los evangélicos tenemos un magisterio. Nosotros cuando vamos a la iglesia, por primera vez escuchamos a los predicadores, a los maestros, a los evangelistas, a los pastores. Todo eso forma el cuerpo magisterial de la iglesia.
Y también a la tradición, porque no nacimos de un huevo kinder, es decir, también somos parte del cristianismo que se remonta hasta el principio. Y cuando uno toma la tradición tiene que tener en cuenta algo muy importante, que se conoce también como la regla de Lerins. San Vicente de Lerins fue un monje del siglo V que vivió en Francia. Este monje tenía una regla. Era un conocedor, era muy inteligente, muy conocedor de la teología y de la doctrina, y él estableció la regla que decía quod ubique, quod semper, quod ad omnibus creditum est. Quiere decir lo que en todo lugar, lo que siempre, lo que todos han creído. Es decir, lo que en todo lugar, lo que siempre, lo que todos han creído. Eso se conoce como la regla de Lerins. Sería lo que la Iglesia creyó en todo tiempo y en todo lugar. Esta regla Lerins se la saca porque cuando estamos hablando del siglo V, después de la muerte de San Agustín, recuerdan ustedes que también esto lo estuvimos tocando, algunos toman las especulaciones filosóficas y teológicas de Agustín, cuando Agustín en sus vuelos especulativos comienza con aquello del predeterminismo, de la predestinación, de el número fijo, de que los elegidos que habían de ser salvos tenía que ser un número fijo para suplir el número de ángeles caídos, y bueno, todas estas especulaciones filosóficas de Agustín. Algunos lo toman para desarrollar el predeterminismo. San Vicente de Lerins se resiste a eso, rechaza eso, a este predestinacionismo que decía que los que se perdían no podrían haberse salvado porque Dios los predestinó a la condenación eterna, y los que se salvaban no podrían perderse porque como estaban predestinados a la salvación es imposible que se perdiesen. Es decir, el predestinacionismo, ¿no? Contra eso se revela en aquel momento San Vicente de Lerins. Entonces dice, no, porque este predestinacionismo, este tipo de predeterminismo que está enseñando Agustín, este predeterminismo pesimista, no es lo que siempre, lo que en todo lugar, lo que todos han creído. Bueno, la historia un poquito más larga porque San Vicente de Lerins, ustedes recuerdan que estuvimos hablando también del semipelagianismo, de los monjes de Marsella, de Juan Casiano, que funda allí monasterios en Marsella, y San Vicente de Lerins estaba allí, ¿no? Como en el medio, entre lo que había enseñado Agustín, las especulaciones filosóficas y teológicas de Agustín, los que habían tomado esta especulación filosófica y enfatizaban el predeterminismo, y luego estaban lo que posteriormente, en el siglo XVI, se les llamó anacrónicamente semipelagianos, que dijimos más bien eran semi-agustinianos, porque creían, tomaban lo que decía Agustín, pero rechazaban ese predeterminismo fatalista de Agustín. Allí San Vicente de Lerins trata de estar un poquito en el medio y de rechazar a este predestinacionismo. Pero esta regla es muy válida para nosotros, ¿no? Lo que toda la Iglesia creyó en todo tiempo y en todo lugar. San Vicente, voy a leer un poquito aquí, San Vicente de Lerins, esto lo encontré en una página católica, dice, enseñaba que la Biblia no podía ser el único criterio de verdad, porque estaba sujeta a diversas interpretaciones. Obvio. A ella la usaban tanto los ortodoxos como los heterodoxos. La única interpretación autorizada de la Biblia es la que da la tradición de la Iglesia, puesto que solo ésta tiene derecho de interpretarla. Repito, San Vicente de Lerins enseñaba que la Biblia no podía ser el único criterio de verdad porque estaba sujeta a diversas interpretaciones. A ella la usaban tanto los ortodoxos como los heterodoxos. La única interpretación autorizada de la Biblia es la que da la tradición de la Iglesia, puesto que solo ésta tiene derecho a interpretarla. Y yo digo todo lo que dijo Vicente de Lerins, un fuerte y grandioso amén. Yo digo exactamente lo mismo. La Biblia no es el único criterio de verdad.
Nosotros no estamos diciendo, la sola escritura no significa que la Biblia es la única regla de fe y de conducta, sino que es la máxima dentro de las demás autoridades, como son la tradición, como es el magisterio de la Iglesia. La Biblia es la máxima autoridad, pero no la única. Y dice San Vicente de Lérins que la única interpretación autorizada de la Biblia es la que da la tradición de la Iglesia, porque la Iglesia es la única que tiene el derecho de interpretarla. Y yo digo, amén. Porque aquí viene el problema para el católico romano. El católico romano, claro, para las orejas, empieza a aplaudir con las orejas, porque se piensa, ves, estás diciendo lo que nosotros enseñamos, que la única que puede interpretar autoritativamente la Biblia es la Iglesia. Claro, pero aquí viene el problema para el romanista. ¿En qué siglo está hablando Lérins? ¿En qué siglo dijimos que es Lérins? En el siglo V. ¿Y qué es la condición de la Iglesia en el siglo V? Lo hemos visto también muchas veces, y yo repito más que el ajo. Esto, ¿por qué? Porque es muy importante, porque de allí surge el problema. San Vicente de Lérins está en el siglo V. En el siglo V, ¿qué se encuentra en el apogeo, en la historia de la Iglesia cristiana? La pentarquía, los 5 patriarcados. La Iglesia, para aquel entonces, es católica, pero no católica romana, sino católica. Hay una sola Iglesia, la Iglesia católica, constituida por 5 grandes sedes patriarcales: Antioquía de Siria, Jerusalén, Alejandría de Egipto y Constantinopla en Oriente, y un patriarcado, una sede apostólica en Occidente, que abarca todo Occidente, que es Roma. Estas 5 sedes apostólicas son las que gobiernan a la Iglesia. La Iglesia se llama católica. Hay una sola Iglesia, pero hay 5 iglesias dentro de esa Iglesia, por así decirlo, las 5 mayores. Esto es como en la Trinidad, que uno dice un solo Dios, 3 personas. En esto que hablamos de la Iglesia, hay una sola Iglesia, la católica, pero 5 iglesias, la pentarquía, que gobiernan la Iglesia, la cristiandad de esa época, hasta el año 1000, pero en el año V, en el siglo V, perdón, y en el siglo VI es cuando está el apogeo. El apogeo sería también en el siglo VI con Justiniano, el emperador Justiniano, que lleva a la máxima plenitud el poder y la autoridad de la pentarquía. Entonces, hay una sola Iglesia católica, pero dentro de esa Iglesia católica está la Iglesia católica romana, la Iglesia católica de Antioquía, la Iglesia católica de Jerusalén, la Iglesia católica de Constantinopla, la Iglesia católica de Alejandría. Hay un católico romano que diría, ¿y cuál es la Iglesia verdadera? Pues la Iglesia verdadera son todas. Aunque era una sola Iglesia, sin embargo, había iglesias y que no todas tenían lo mismo y que no todos interpretaban exactamente lo mismo, pero tenían los concilios. Recordemos, estamos hablando en el primer milenio, hasta 1054, cuando se rompe la Iglesia, cuando Roma se separa de las otras 4 sedes apostólicas, de los otros 4 patriarcados. Había una sola Iglesia, la católica, pero sin embargo había diferencias de interpretación. Y también esto lo hemos estado viendo, como por ejemplo el pecado original. Saben ustedes que en Occidente, bajo la influencia de la Iglesia católica romana, de la sede de Roma, sobre todo por la influencia de San Agustín, la doctrina del pecado original es desarrollada y es creída en Occidente, pero no es creída en Oriente, porque allí tampoco tuvo gran influencia San Agustín. Allí otros padres de la Iglesia fueron mucho más influyentes que San Agustín. Pero nunca se creyó en los patriarcados de Oriente, en aquellas iglesias también fundadas por apóstoles, la doctrina del pecado original. Sí creen que hubo un pecado original, el pecado de Adán, pero no creen, ellos rechazan la idea que los niños nazcan con ese pecado original, con esa mácula de pecado. Todos los niños, para la Iglesia ortodoxa, nacen inmaculados. Por eso también rechazan ellos
la Inmaculada Concepción. Y todo esto estamos hablando dentro del primer milenio. Es decir, aun cuando la Iglesia era una sola, había divergencias de interpretación. Unos interpretaban un texto diciendo que todos los niños nacen en pecado, que todos son pecadores, eso incluye a los niños, que los niños nacen con esa concupiscencia, con ese pecado original, entonces el bautismo es para perdón de pecados. Esto en Occidente. En Oriente dicen no, los niños nacen sin pecado, sin mácula, hay que bautizarlos, pero eso es simplemente para incluirlos en la Iglesia. El celibato, por ejemplo, también lo hemos visto. El celibato en Occidente se va desarrollando y tiene aceptación hasta que los papas terminan imponiendo el celibato para todos los presbíteros, para todos los obispos, para todos aquellos que tuviesen sacerdocio en la Iglesia Católica romana. En las otras iglesias católicas, el celibato no es tenido en alta estima. En Occidente también termina influyendo mucho este pesimismo de Agustín en cuanto al sexo. Como no tiene influencia Agustín en Oriente no ven esto como algo malo, como un pecado venial, entonces los sacerdotes se pueden casar en Oriente. Esto todo dentro del primer milenio, cuando la Iglesia era una. El caso de la Inmaculada Concepción se termina creyendo en Occidente, en Oriente se rechaza. La cláusula filioque, es decir, la procedencia del Espíritu Santo. En Occidente se dice que procede del Padre y del Hijo, en Oriente se dice que procede del Padre. Así que vemos que hubo distintas interpretaciones dentro del primer milenio. Y sin embargo la Iglesia era una sola. Pero para cuando está hablando San Vicente de Lérins, la Iglesia era una sola y la pentarquía estaba en todo su esplendor, en toda su potencia, gobernando y rigiendo a la Iglesia. ¿Qué pasaba cuando en aquel entonces había una diferencia entre dos obispos, entre dos teólogos, entre dos maestros? Bueno, se recurría a las Escrituras. ¿Qué pasa si había dos interpretaciones distintas de las Escrituras? Bueno, se podía apelar a un concilio, a un sínodo local, o si esto llegaba a mayores, a un concilio ecuménico donde participaba toda la ecumene, toda la Iglesia. Pero aún así, no se llegaba siempre a un acuerdo. Aún así, no siempre eso era la solución a todos los problemas. No es que hubo una época de gloria donde todo se solucionaba magníficamente. Dijimos que nunca la Iglesia tuvo monolíticamente una misma doctrina. En el pecado original había dos posturas distintas. En cuanto a la Inmaculada Concepción, dos posturas distintas. En el purgatorio, influenciado por Agustín, el purgatorio halló desarrollo en la Iglesia de Occidente, en el Patriarcado de Roma. Sin embargo, fue rechazado en Oriente, porque, como dijimos, Agustín no tuvo influencia en la Iglesia de Oriente, o gran influencia en la Iglesia de Oriente, y el purgatorio llega a ser una doctrina de Occidente, no así de Oriente, donde es rechazada. Los libros deuterocanónicos es aceptada en Occidente, en Oriente se termina rechazando. Es decir, aunque la Iglesia fuese una, ya había desde sus comienzos divergencias, diversos criterios, diversas interpretaciones. Ahora, vemos que la solución de los concilios tampoco solucionaba todos los problemas, porque ¿qué pasó en el concilio de Éfeso en el 411? Perdón, en el 431. ¿Qué pasó en el concilio de Éfeso? Allí ¿qué pasó? Se combate el nestorianismo, el que separaba tanto las dos naturalezas de Cristo que terminaba siendo dos personas. Se condena esto, se condena a Nestorio, pero no todos estuvieron de acuerdo. No todos aceptaron lo que dictaminó el concilio de Éfeso. Se terminó separando lo que se conoce como la Iglesia nestoriana, que persiste hasta el día de hoy. En el otro concilio que sigue el de Éfeso, Éfeso es el tercer concilio ecuménico, vamos al cuarto concilio ecuménico, el de Calcedonia.
en el 451. ¿Qué pasó en el Concilio de Calcedonia? Se condena la postura del otro extremo. Por este lado estaba Nestorio, que separaba tanto la naturaleza de Cristo que hacía dos personas. En este lado estaba Eutiques, discípulo de Cirilo de Alejandría, que había combatido. Cirilo de Alejandría había combatido a Nestorio. Terminó ganando la postura de Cirilo de Alejandría. Un discípulo de Cirilo de Alejandría, Eutiques. ¿Qué enseñaban los eutiquianos? Unían tanto las dos naturalezas de Cristo que la terminaban haciendo una sola. Cuando en el Concilio de Calcedonia se condena a los eutiquianos, hay una gran parte que se resiste. Dice, porque condenar a Eutiques sería condenar a Cirilo de Alejandría. Entonces se separan de la iglesia, no acatan las decisiones del concilio. ¿Quiénes son estos? Los monofisitas, que persisten en Egipto, como los coptos y los jacobitas y otros más, persisten hasta el día de hoy. Una parte importante de la iglesia se separó. Recordemos que después, en el sexto concilio ecuménico, que sería el tercer concilio de Constantinopla, cuando el emperador Heráclito quiere, porque tenía guerra con los persas, entonces necesitaba unificar a todos estos cristianos que miraban con recelos y eran más capaces de aliarse con los persas que aliarse con el imperio de Constantinopla, es decir, con el imperio bizantino. Entonces, para atraerlos, el emperador Heráclito saca una fórmula en donde afirma que en Cristo hay una sola energía. Hay dos naturalezas, pero una sola energía. Estaba el patriarca Sergio, por aquel entonces en Constantinopla, y en Roma estaba el Papa Honorio. Esto un poco antes del sexto concilio ecuménico. Entonces a Sergio le parece bien esta fórmula y al Papa Honorio le parece también bien. Pero ¿cuál fue el problema? Que esta fórmula era el monoteísmo, en que en Cristo había una sola voluntad. Entonces, posteriormente, en el sexto concilio, es condenada esa postura. Es depuesto el Papa Sergio, el Papa Honorio es condenado, es anatemizado, ya había muerto, pero igualmente se lo anatemiza, porque había dado lugar a la herejía o había fomentado, en vez de frenar, había fomentado la herejía del monoteísmo. Este concilio dictaminó que en realidad Cristo tiene dos naturalezas y tiene dos voluntades, porque es plenamente, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, por lo tanto tiene que tener una voluntad humana. Si no tuviera una voluntad humana, entonces no sería un verdadero hombre, y tiene que mantener su voluntad divina, puesto que es verdadero Dios. Entonces, este vitelismo condena la postura del monoteísmo, aquello que había impulsado Heraclio para reunificar a todos aquellos de la parte de Alejandría y todos aquellos que se habían separado de la iglesia, los monofisitas. Bueno, entonces los monofisitas terminan rechazando todo, continúa la separación, no se vuelven a unir con la iglesia ni los nestorianos ni los monofisitas. Y así queda dividida la iglesia. Y en el concilio se condena al Papa Honorio y se condena al patriarca Nestorio y a otros que habían fomentado el monoteísmo. ¿Qué quiero decir con esto? Que tampoco los concilios siempre fueron la solución. Es decir, apelamos a la escritura. Si con la escritura no nos ponemos de acuerdo, sí, apelamos a como dice Vicente de Lérez, a la iglesia, que es la única que puede interpretar verdaderamente las escrituras. Pero ya vemos que a través de la historia de la iglesia, cuando la iglesia era una, no todos aceptaban los dictámenes de los concilios. Se separaron la iglesia nestoriana, se separó la iglesia copta, los jacobitas, o sea, todos aquellos que eran también luego lo que serían los monofisitas. Ahora recapitulemos un poquito en lo que hemos estado viendo para aclarar los conceptos. O sea, si tú y yo tenemos una diferencia, ¿qué hacemos? Podemos apelar a la Biblia.
¿Qué pasa si no nos ponemos de acuerdo? Dale con toda tu fuerza. Uno bueno, así. Consultamos a las demás autoridades, al magisterio universal, al magisterio de la Iglesia, lo que Vicente Lérins decía, ¿no? Y la tradición, lo que toda la Iglesia, en todo tiempo, creyó siempre. Ahora, el problema continúa. ¿Qué pasa si aún así, recurriendo a todo esto, seguimos interpretando dos cosas distintas? El católico romano dirá, hay que apelar al magisterio. Lo mismo que hacían dentro del milenio, del primer milenio, cuando la iglesia era una sola, la católica, y esa católica estaba formada por distintas catolicidades. En Occidente la de Roma y en Oriente las otras 4. Que luego había más, porque aparte de la pentarquía también había, en la región persa y en otros lugares, había otras iglesias que no estaban dentro de la pentarquía, pero que también eran iglesias cristianas. Eran magisterios. Entonces el católico romano dirá, bueno, hay que apelar al magisterio, a lo que dictamina el magisterio. Claro, entonces yo le pregunto, ¿y cuál magisterio apelamos? ¿Al católico romano? ¿Al magisterio de la Iglesia Ortodoxa rusa? ¿Al magisterio de la Iglesia Ortodoxa griega? ¿Al magisterio de la Iglesia copta? ¿Al magisterio de la Iglesia armenia? ¿A cuál magisterio apelamos? Claro, el romanista me dirá, apelamos al mío, al del Papa y los obispos, porque el magisterio para la Iglesia Católica Romana está conformada por el Papa y los obispos que están en sujeción con él. Entonces aquí tenemos un gran problema. Yo he escuchado a los apologistas católicos romanos, ustedes siempre lo escucharán, por ejemplo, a Santiago Alarcón diciendo ¿quién tiene la capacidad para interpretar las escrituras? Porque tú y aquel, o yo y tú, podemos interpretar distinto la Biblia. Entonces, necesitamos una autoridad externa que juzgue entre nosotros. Bueno, si tú y yo tenemos una diferencia, dijimos, podemos recurrir a las escrituras. Una autoridad externa. Pero ¿qué pasa si interpretamos distinto? Bueno, podemos apelar al magisterio, podemos apelar a la tradición, siguiendo la regla de Lérins, lo que en todo tiempo, lo que en todo lugar, lo que todos creyeron siempre. Lo que la iglesia creyó siempre y en todo lugar. ¿Qué pasa si aún así no llegamos a un acuerdo? Claro, ahí el católico romano, ahí Santiago Alarcón dice, ves, necesitas de una autoridad externa que juzgue y dictamine cuál es la verdad. Por eso los protestantes tenemos problemas en la interpretación, porque no tenemos una autoridad. Bueno, pero yo te digo, entonces, Santiago Alarcón y yo tenemos una diferencia de interpretación. ¿A quién apelamos? ¿A qué autoridad externa apelamos? Él me va a decir, apelamos al Papa. Y yo te diré, claro, tú apelas al Papa porque es tu autoridad, pero el Papa no es mi autoridad. Recordemos que en la Iglesia, el Papa, el obispado de Roma, era solo una parte de la Iglesia, no era el todo de la Iglesia. El todo de la Iglesia era Roma, Constantinopla, bueno, la pentarquía y los demás patriarcados de la Iglesia. Entonces, Santiago Alarcón dice, claro, tenés que apelar a una autoridad. Bueno, yo te digo, ¿y a qué autoridad apelamos? Claro, tú me dirás, y apelamos al Papa y al magisterio de la Iglesia Católica Romana. Y yo te digo, ñaca, ñaca, nada de nada. Anda para allá, bobo, anda para allá. Tranquilo. ¿Qué dices, hombre? O sea, ¿por qué tendría yo que apelar al Papa si yo no lo reconozco por autoridad? Entonces tendríamos que buscar otra autoridad que determine a cuál autoridad, si al obispo de Roma o al magisterio de mi iglesia. Por ejemplo, yo digo, apelemos al magisterio de las asambleas de Dios, y él me dice, no, apelemos al magisterio de la Iglesia Católica Romana. No nos ponemos de acuerdo tampoco. Entonces necesitaríamos otra autoridad mayor que dictamine quién tiene más autoridad. Y así sería, es una cadena ininterrumpida, infinita, de autoridades que buscaron. O sea, es una falacia lo que propone Santiago Alarcón. Él te dice, cuando tienes diferencias de interpretación, tienes que apelar a una autoridad. Bien, pero ¿a qué autoridad apelamos si la iglesia se dividió por culpa de ustedes? Recordemos, nunca se los voy a dejar de recordar esto, voy a repetir
como el ajo. La iglesia, que era una hasta el 1054, se dividió por la obsesión de poder, la ambición de los obispos de Roma. La ambición de los obispos de Roma tensó tanto la cuerda que terminó rompiéndola. Y se dividió la iglesia católica. Se dividió en la iglesia católica romana y se dividió en la iglesia católica ortodoxa, que a su vez tiene la iglesia católica ortodoxa de Antioquía, bueno, y así los demás patriarcados. O sea, ¿a qué autoridad vamos a apelar si ya no estamos en el primer milenio donde se podía apelar a un concilio ecuménico? Hay solo 7 concilios ecuménicos. Los concilios generales, los grandes concilios que se hicieron cuando la iglesia estaba unida. Después que Roma rompe con los patriarcados de Oriente, ya no hay concilios ecuménicos. Es imposible hacer un concilio ecuménico. Porque ni los ortodoxos van a aceptar lo que diga Roma, ni Roma va a aceptar lo que determinen los ortodoxos. Es decir, esta es una de las tantas mentiras también de la Iglesia Católica Romana. Ellos te hablan, sí, estamos en el 21º concilio ecuménico de la Iglesia. No, mentira. Los concilios ecuménicos son 7. Los concilios que la Iglesia Católica hizo después, cuando ya rompió, cuando dividió la Iglesia, cuando quedaron los patriarcados de Oriente por aquí y el patriarcado de Roma por aquí, los concilios que hizo Roma no son ecuménicos. ¿Ecuménico qué significa? De todo lugar habitado, de toda la ecumene, de toda la cristiandad. En los concilios ecuménicos, en los 7 primeros concilios ecuménicos, desde el primer concilio de Nicea hasta el 7º, que se llama Segundo Concilio de Nicea, participaron toda la cristiandad, todos los obispos de todas las iglesias, de Oriente y de Occidente, que no tenían, como dijimos, la misma interpretación siempre, porque en Oriente se creía una cosa acerca del celibato y en Occidente otra, en el Oriente se creía una cosa acerca del purgatorio y en Occidente otra, en el Oriente se creía una cosa acerca del pecado original y en Occidente otra. Pero sin embargo, cuando se juntaban, estaban representados todos, y entonces se llegaba a una conclusión y era autoritativa. Y si yo hubiera estado en aquella época, también me hubiera sometido o sujetado a las definiciones conciliares, porque me parecen perfectas, porque me parecen geniales. Pero ¿cuál es el problema que no entiende Santiago Alarcón y no entienden los apologistas católicos romanos? Que ya no hay una autoridad ecuménica. ¿Por qué tengo que aceptar yo lo que diga el Papa si él es solo una parte, es solo un obispo entre todos los obispos de la ecumene? Él es un obispo, un patriarcado, pero él no puede hablar por Antioquía. Después que rompió la unidad de la iglesia, sí, se tomó la atribución, ahora hablaba por todos. El Papa cuando habla, es cátedra, habla por todo el mundo, por toda la iglesia y tiene la autoridad sobre toda la iglesia, pero eso se lo sacó él de la manga. Él no puede arrogarse la autoridad de hablar en nombre del patriarcado de Antioquía, de Alejandría, de Jerusalén, de Constantinopla. Entonces vuelvo a repetir el problema. El problema que plantean Alarcón y los apologistas católicos romanos es una falacia. Te dicen, cuando interpretamos las escrituras necesitamos una autoridad externa. Perfecto, necesitamos una autoridad externa que juzgue a ver cuál es la interpretación correcta. Muy bien, aquí recurrimos. Él me dirá al obispo de Roma. Yo te digo, no, yo no estoy sujeto bajo el obispo de Roma. ¿Por qué no recurrimos a los ortodoxos? A ver, Santiago Alarcón, hay un problema. ¿Por qué en vez de recurrir a Roma, vamos y recurrimos a la iglesia ortodoxa? Por ejemplo, en el tema de la infalibilidad papal que sacaron allí en la Constitución Dogmática Pastor Eterno, en el 1870, en el Concilio Vaticano I, que ustedes le llaman concilio ecuménico y no es ecuménico. Es un concilio romano, de la Iglesia de Roma. ¿Por qué en vez de apelar a tu magisterio, al Papa y los obispos que están en comunión con él, yo quiero apelar a otro? Él va a decir, no, a los ortodoxos no, porque los ortodoxos te van a decir que es falsa la pretensión del Papa de que cuando habla ex cátedra es infalible. La Iglesia de Oriente rechaza, los patriarcados de la Iglesia ortodoxa rechazan la infalibilidad papal. Yo también la rechazo. Santiago Alarcón está de acuerdo, y cualquier apologista católico que ponga en lugar de él va a estar de acuerdo en la infalibilidad papal, en la Constitución Dogmática Pastor Eterno del Concilio Vaticano I de 1870. Yo estoy en contra. Entonces hay que apelar a una autoridad externa, perfecto, o exterior, perfecto. Apelemos
a la iglesia ortodoxa, a la de Antioquía. No, me va a decir un católico romano, porque sabe que ellos van a dictaminar en contra de la supuesta pretensión del obispo de Roma de tener infalibilidad. Eso no les conviene. Entonces, ¿qué hacemos? No estamos ya dentro de la iglesia unificada en la cual se podía apelar a una autoridad externa, a un concilio. Y que el concilio dictaminase, y bueno, y los demás, por amor a la unidad, nos sujetábamos y nos sometíamos entonces a lo que se dictaminaba. Pero cuando la Iglesia Católica Romana, por la pretensión desmedida de poder del obispo de Roma, rompe la unidad de la cristiandad y se termina rompiendo en el 1054, ya no hay una autoridad exterior a quien recurrir. Entonces, no la hay. No inventes, no digas. Cuando hay un problema de interpretación, el problema de ustedes los protestantes, bueno, pero es que nosotros estamos actuando conforme a las circunstancias. Yo sé que no es lo ideal. Yo sé que si me pongo, por ejemplo, yo soy un pentecostal, pero soy un pentecostal extraterrestre, un poco extraño, porque yo acepto los dos bautismos. Es decir, no me molesta ni el paudo bautismo ni el credo bautismo. Es decir, acepto los dos. Una cosa extraña, pero yo acepto los dos. El credo bautismo porque es algo que es muy evidente en las escrituras. Y el paudo bautismo, que es el bautismo de niños, porque es por tradición. Es una tradición muy, muy antigua. De verdad, es una de las tradiciones de la iglesia más antiguas que se encuentran. Así que tampoco voy a negar, como yo acepto también algo de la tradición, no voy a negar que la tradición de bautizar niños es muy, muy, muy antigua. Así que bueno, pero pongamos en otro tema, en cualquier otro tema, que yo tenga, qué sé yo, no sé, el cesacionismo, que ya no están vigentes ni operativos los dones espirituales. Yo sé que voy a tener discrepancias con otros. Y los dos vamos a apelar a las escrituras. Y yo estoy convencido que de las escrituras avalan la continuidad de los dones. En ningún lado dice que los dones cesarán antes de la segunda venida de Cristo. Y Él tendrá sus razones. Y como esto podemos apelar a otra cosa, que es la elección incondicional, la gracia irresistible, todo lo que nos diferencia con los calvinistas. Y no vamos a llegar a un acuerdo. Yo voy a interpretar, por ejemplo, que la gracia es resistible, y el calvinista interpretará que la gracia es irresistible. Y no nos vamos a poner de acuerdo. Y no hay una autoridad superior, nosotros no tenemos otra autoridad superior que las escrituras. Aún si apeláramos a las demás autoridades que están debajo de las escrituras, como la tradición, como la iglesia, aplicáramos las reglas de Lehrins, que a ellos no les va a favorecer, pero bueno, aún así no vamos a llegar a un acuerdo. Y no tenemos una autoridad suprema a la cual por encima de la Biblia apelar. Pero bueno, pero es que ya la iglesia no es una. Pero es que a los católicos romanos les pasa lo mismo. Ellos se arrogan ser el magisterio nuestro, dicen los católicos romanos, el Papa y los obispos que están en sujeción con el Papa son los únicos que pueden determinar y dictaminar acerca de las cuestiones de fe y de conducta. Son los únicos que pueden establecer los dogmas y lo que debemos creer. Bueno, pero eso para ti, que eres romanista. Pero el resto de la iglesia no cree lo mismo. ¿Por qué tenemos que aceptar tu autoridad? ¿Por qué no aceptas tú nuestra autoridad? ¿Por qué no aceptas tú la autoridad de los ortodoxos? Porque no te conviene. O sea, tú tomas la parte que te conviene. Eres muy listo, eres muy pícaro, eres muy pillo. Sí. ¿Puede bajar la ventanilla? No le escucho. Porque está la ventanilla subida. ¿Qué? No me escucha porque tiene No, la ventanilla... no le escucho. Tiene razón, no le escucho. O sea, a mí no me conviene eso. Entonces es una falacia, es una gran falacia. Yo lo escucho que lo repiten, que necesitamos una autoridad externa. Pues no, nene, no. Se rompió, se acabó. A partir de 1054 no existe una autoridad plena para toda la iglesia. Se rompió la ecumene, se rompió, la rompieron ustedes. Tú, obispo, tú, papa, rompió la unidad de la iglesia católica, que hasta entonces era solo católica. Você não foi chamado para se corromper comigo. Y dentro de ese catolicismo, como dijimos, estaba Occidente, estaba en Roma, en Occidente, y en Oriente estaban todos los demás patriarcados. Pero ustedes rompieron esa unidad. En aquel entonces existían concilios ecuménicos, ya no existen más. ¿A quién vamos a recurrir ahora si tenemos un problema de interpretación? Yo en el mundo protestante, sí, por eso tenemos divergencias de opiniones, y no pasa nada. No pasa nada, porque nosotros
no tenemos fantasías como tienen ustedes. Nosotros nos adecuamos a los tiempos. Ya no hay una unidad, ya no hay una pentarquía, ya no hay un concilio ecuménico. Si no hay concilio ecuménico, se acabó, muchachos. La regaron, la arruinaron, la rompieron. Ustedes arruinaron todo. Ya no hay un concilio ecuménico de toda la ecúmene, de toda la iglesia, al cual podamos apelar. Vuestros concilios no son ecuménicos, vuestros concilios son romanos, católicos romanos, es decir, de la sede de Roma. Pero se acabó, ya no hay. Entonces yo tengo que actuar, yo soy consciente de eso y actúo consciente de eso. Tú tienes un problema, o sea, yo tengo una divergencia de interpretación con un calvinista y digo, bueno, hasta ahí queda. Hasta aquí llegamos, chicos. Tú sigue tu camino y creerás que la gracia es irresistible y yo seguiré creyendo que la gracia es resistible, punto. Pero no hay una autoridad mayor. Si estuviéramos dentro del primer milenio, apelaríamos a un concilio ecuménico. Pero como la rompieron, como ustedes rompieron, y todo lo que tocan lo rompen, como un niño malo, entonces se acabó. Entonces no me vengas ahora a decir que nosotros necesitamos apelar a un magisterio, a una autoridad externa, para que determine cuál de los dos está en la razón. Eso será dentro de tu romanismo, dentro de tu iglesia católica romana, pero dentro de toda la demás cristiandad eso no es así. O sea, eso sería muy parcial. ¿Por qué no eliges tú, en vez de elegir tu obispo, por qué no eliges tú como mediador, como autoridad externa, al patriarcado de Constantinopla, al patriarcado de la iglesia rusa? ¿Por qué no lo eliges? Porque no te conviene. Entonces hasta aquí llegamos y no podemos avanzar más. Lo sentimos, muchachos, pero esta es la situación de la iglesia actual. Cuando San Vicente de Lérins dice, claro, dice algo muy cierto, o sea, los ortodoxos, o sea, lo que estaban dentro de ortodoxia, ¿qué significa? La recta, recta, correcta, derecha, doctrina. Los que estaban dentro de la ortodoxia usaban la Biblia y la interpretaban de una manera. Los heterodoxos, sí, los que estaban fuera de ese camino recto, los que estaban torcidos por un camino torcido, desviándose de las escrituras, desviándose de la verdad, también interpretaban y apelaban a la Biblia. Tanto el hereje como el ortodoxo apelaba a las escrituras. Entonces dice San Vicente de Lérins, no, la interpretación la tiene que dar la iglesia, en base a la tradición, en base a todo lo demás, en base al magisterio, es la iglesia la que tiene que definir. Pero claro, San Vicente de Lérins es del siglo V, cuando la pentarquía, cuando funcionaba todo maravillosamente, cuando había un problema teológico que complicaba la cosa, que llegaba allá a un límite, pues se convocaba un concilio, primero sínodos y concilios locales. Si no se resolvía por medio de esto, pues un concilio general. Claro, pero no puedes traspolar lo que pasó en el siglo V, lo que enseñaba San Vicente de Lérins, querer aplicarlo ahora, porque ahora la iglesia está dividida. Están por ahí los patriarcados de Oriente y por allá el patriarcado de Roma, por aquí las iglesias evangélicas y protestantes. ¿A quién apelamos? ¿A qué autoridad externa? Tú, como católico romano, quieres apelar a tu obispo y quieres apelar a tu magisterio, Pero eso es parcial, eso no me sirve, porque yo no estoy de acuerdo. Entonces necesitaríamos otra autoridad externa que determine qué magisterio usamos, el tuyo o el mío. Pero tampoco hay una autoridad que esté por sobre todo, porque estamos así, divididos. Rompieron la cristiandad de ustedes en el 1054, en el cisma de Oriente con Occidente, cuando Roma se separa de los otros 4 patriarcados, y ya no hay una autoridad que sea autoritativa sobre toda la iglesia. Ya no hay concilios ecuménicos. Así que cuando no lleguemos a un acuerdo en cuestiones de fe y de conducta, pues lamentablemente cada uno tendrá que seguir su camino. Yo apelo a la máxima autoridad que existe hoy. Hoy existe una sola máxima autoridad de fe y de conducta, que es la Sagrada Escritura. Por eso soy solo Escritura, porque considero que es el mejor método.
Ustedes me dicen, los católicos romanos dicen, es que los ortodoxos no creen en la sola escritura. Y bien hacen, no necesitan la sola escritura los ortodoxos. La iglesia ortodoxa no necesita la sola escritura, porque la iglesia ortodoxa se frenó en el séptimo concilio. Desde entonces no acepta nuevos dogmas. A ver si lo entienden, catoliquitos romanitos. La iglesia ortodoxa, no me vengas con que la iglesia ortodoxa rechaza la sola escritura. La iglesia ortodoxa no tiene sola escritura, no tiene una sola escritura. Y no, y bien hacen, porque ellos fueron inteligentes. Ellos cortaron, dijeron, a partir del séptimo concilio, que es ecuménico, no hay más concilios ecuménicos. Así que no vamos a tocar los dogmas, no vamos a incorporar nuevos dogmas. ¿Qué pasa cuando tú le dices, como católico, voy a remojar? ¿Qué pasa? Estoy remojando las palabras. ¿Qué pasa cuando... Ya me olvidé, por tomar agua me olvidé de lo que estaba por decir. La iglesia ortodoxa, a partir del séptimo concilio, no acepta ningún nuevo dogma, ninguna nueva cuestión teológica, doctrinal, que tenga que ser creída por todos. Cuando tú le dices a un ortodoxo, por ejemplo, ¿qué te parece el dogma de la Asunción? ¿Qué te parece el dogma de la Inmaculada Concepción? ¿Qué te parece el dogma de la primacía del obispo de Roma? ¿Qué te parece el dogma de la infalibilidad papal? Ellos te van a decir, son extemporáneos, esos dogmas están fuera de lugar, porque se acabaron. A partir del séptimo concilio no hay más concilio ecuménico, así que ¿con qué autoridad sacan nuevos dogmas? Eso es lo que te dice un ortodoxo. Entonces ellos no necesitan la sola escritura porque ya no se siguen inventando, no son una fábrica de dogmas y de doctrinas como es la Iglesia Católica Romana. Se frenaron en el siglo VIII, se frenaron en el séptimo concilio y ya está, no hay más, no se pueden imponer más dogmas. Pero el problema lo tienen los romanos, y claro, el problema es que los protestantes salimos de Roma y que Lutero estaba en esa época en la cual Roma era una fábrica de doctrinas, una fábrica de dogmas. Y dale ahí a la maquinita haciendo dogmas. Claro, por eso Lutero, la sola escritura es un principio teológico, metodológico, que se tuvo que implementar en la Reforma Protestante, porque era el mejor método, porque Roma no paraba de sacar cosas. Es decir, si el Papa decía, no, bueno, ahora esto, porque las indulgencias, porque si ahora pagas esto, el alma sale del purgatorio, porque si ahora haces esto, una procesión a Santiago de Compostela, tanto tiempo de indulgencia, si haces una procesión hasta los lugares santos de Jerusalén, tanto, si haces esto. Una maquinita de hacer doctrinas y dogmas. Entonces fue necesario decir, no. Usemos el método de la sola escritura, porque ya no tenemos a quién apelar. No hay concilios ecuménicos. Entonces, la Iglesia Ortodoxa no necesita la sola escritura, porque la Iglesia Ortodoxa se frenó en el séptimo concilio ecuménico y dijo, ya está, no más dogmas, no más doctrina. Ya está, no se puede, porque la Iglesia se dividió, entonces ya no se puede hacer nuevas doctrinas, nuevos dogmas, porque no hay concilios nuevos. No tienen validez porque no son ecuménicos. Pero Roma siguió haciendo concilios y sacando cosas en cada concilio. Roma siguió con la maquinita de fabricar doctrinas. Entonces, ¿por qué para nosotros es indispensable? Que no lo es para un ortodoxo griego, porque el ortodoxo griego tiene fijada su liturgia, fijada su doctrina, tiene todo estático. Porque es estático, está. Las iglesias ortodoxas son estáticas, tienen todo ya definido, no tocan nada. Así está. Pero en la iglesia romana no fue así, y para nosotros entonces es indispensable el principio metodológico de la sola escritura. Ahora, si todos nos hubiésemos quedado en el séptimo concilio, bueno, no pasa nada. Todos estamos dentro de un cierto límite, pero no. La Iglesia Católica le dio rienda suelta a su imaginación y siguió sacando lo que se le dio la gana. Entonces necesitamos, es imperioso tener como principio, como máxima autoridad, la sola escritura, porque ya no hay otra. Antes, cuando estaba el concilio, la sola escritura
como la entendemos hoy nosotros, nace a partir del siglo XVI. No así el núcleo de la sola escritura, que significa que la escritura es la máxima autoridad. Ahora, si tú sigues repitiendo como un loro, como hacen los católicos romanos, que la sola escritura significa solo la Biblia, eso no lo vas a encontrar en ningún lado. Pero la sola escritura, como la Biblia como máxima autoridad, siempre lo fue. Siempre tuvo la Biblia la preeminencia. Ya vimos que Agustín decía eso. Que lo que dice la escritura no se puede discutir. Que luego están los concilios, pero los concilios se pueden corregir mutuamente y que no hay problema. Y que los obispos se pueden corregir mutuamente y que no hay problema. Y que lo que haya dicho un obispo, luego puede venir otro y puede corregirlo. No hay problema. Todo se puede corregir y todo se puede ir modificando a medida que haya más luz, decía Agustín. Menos las escrituras, que ya son fijas, inamovibles. Eso es para nosotros el principio de la escritura. La escritura es la única infalible. Toda la escritura es inspirada por Dios. No dice que la tradición es inspirada por Dios, que toda la tradición es inspirada por Dios o que todo el magisterio es inspirado por Dios. La escritura es la única inspirada por Dios. Ahora, en épocas del concilio, si no nos poníamos de acuerdo, apelábamos a una autoridad externa. Fantástico, a un concilio ecuménico. Roto eso, ya no existe. Sácate de la cabeza, ya no existe un concilio ecuménico. Tu magisterio no me sirve porque tu magisterio es una parte de esto que se desgranó, que se rompió. Tú quieres con una parte sustituir el todo, pero ya está, se rompió. Tú tienes una partecita. ¿Y el resto qué hacemos? No me sirve tu partecita. Ya la máquina no funciona, ya como que me traigas un pedazo de la máquina no me sirve. Esa máquina, ese concilio ecuménico que era válido hasta el 1054, era muy útil. Pero roto eso, ya no tenemos otra autoridad. No tenemos una autoridad externa que sea válida e imparcial. Entonces, cuando a mí me quieren decir, necesitas una autoridad, bien, necesitas un magisterio, interprete. Perfecto, ¿qué magisterio? El tuyo, el de la Iglesia Católica Romana. ¿Y qué pasa si yo quiero elegir el magisterio de la Iglesia de Antioquía? No, me va a decir, no. ¿Por qué? No, porque mi magisterio es el único. ¿Y quién lo dice? Y me lo dice mi magisterio. Porque mi papa es infalible. ¿Y quién lo dice? Lo dice mi papa. Oye, lo dice mi papa que mi papa es infalible. Lo dice mi iglesia que mi iglesia es infalible. Y a mí eso no me sirve. Eso créetelo tú, ese cuentito para niños. Pero rota la unidad de la iglesia a partir del siglo XI. Ya no hay más concilios ecuménicos. Yo lo siento. Sigo diciendo, la sola escritura no es un dogma que tiene que estar en la escritura. A ver, demuéstrame en la escritura el dogma de la sola escritura. La escritura no habla de la sola escritura. Claro que no. Claro que no va a hablar porque no era necesario. No fue necesario en los primeros siglos, no fue necesario hasta el siglo XI. Los ortodoxos les da igual. Los ortodoxos no necesitan la sola escritura porque ellos ya se quedaron quietitos, estáticos, no tocan nada. Hoy dice no tocamos nada porque no vamos a innovar nada. Entonces, repito, es una falacia. No se dejen engañar por esto. Son sofismas, son vendedores de humos, vendedores de palabras. Te parece muy lógico esto, claro, si tú y yo tenemos una diferencia entre una cuestión de doctrina, necesitamos una autoridad, necesitamos un magisterio que defina e interprete. Sí, papi, perfecto, correcto, pero ¿qué magisterio apelamos? ¿Al tuyo? Pero eso no me vale. El tuyo no es imparcial, necesitaríamos a alguien que fuese imparcial, que representara tanto a ti como a mí. Sí, por ejemplo, hablemos en términos de la pentarquía, si entre la iglesia de Roma y entre la iglesia de Constantinopla había un problema doctrinal, un problema de conducta, de jurisdicción, de ética, de cualquier cosa, se podía apelar a un concilio, porque en el concilio no solamente estaba Roma, que era una parte, y Constantinopla, que era la otra, también estaba Antioquía, también estaba Jerusalén, también estaba Alejandría. Es decir, era algo imparcial que podía definir y decir, no, esto lo rechazamos y tomamos como norma, y la iglesia tiene que creer como norma esto. Perfecto, porque era una autoridad válida.
Pero a partir de que se rompe la pentarquía, a partir de que se rompe la unidad de la iglesia, a partir de que vosotros, con vuestras manazas, todo lo que tocáis y lo rompéis, habéis roto la unidad y la paz de la iglesia y habéis roto esto de los concilios ecuménicos. Claro, ellos siguen hablando de concilio ecuménico, ¿sí? Porque el concilio de Constanza, el concilio ecuménico de Constanza. ¿Pero qué concilio ecuménico de Constanza? Eso no es un concilio ecuménico, el concilio ecuménico de Trento. ¿Pero qué concilio ecuménico de Trento? Eso no es un concilio ecuménico. Lo que pasa es que no quieren mostrar que ellos, por culpa de ellos, rompieron los que eran verdaderamente los concilios ecuménicos, que es hasta el séptimo concilio. Pero bueno, como para decirte que los concilios de ellos son ecuménicos, que representan a toda la ecumenia, que representan a todo el mundo habitado, que representan a toda la cristiandad, y que entonces ellos pueden definir en cuestiones de fe y de conducta. Pues no, papi, no, estás equivocado. Tú eres solo una parte, y el resto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con toda la otra cristiandad? Con todas las otras iglesias y patriarcados que quedaron afuera. Entonces no hay hoy algo mejor que la sola escritura, y que se convenzan de esto, porque ya me tienen cansado de repetir siempre lo mismo. Es que la sola escritura significa solo la Biblia. No, no es solo la Biblia, es que la escritura es la máxima autoridad, el juez supremo de apelación, la Corte Suprema de Apelación, la última instancia de apelación, porque no hay más. A ver si lo entienden, ya no hay más. Si estuviéramos en la época de Vicente de Leyes, diríamos sí, hay una autoridad que externa, que puede juzgar imparcialmente, que es toda la ecúmena reunida en un concilio. Y podemos acatar lo que dice ese concilio. No eran perfectos tampoco, porque ya vimos que no siempre toda la iglesia acataba. Se separaron los nestorianos, se separaron los monofisitas, y así se separaron otras iglesias, porque no aceptaban las definiciones conciliares. Pero bueno, pero dentro de todo había una imparcialidad. Pero ya no existe eso. O sea, no me vengas a decir que necesito una autoridad externa y que esa autoridad externa tiene que ser tu papa y tus obispos. Que no representan a toda la ecumenia, que no representan a toda la cristiandad. Te representarán a ti, pero a mí no me representan. En cambio, en el primer milenio sí representaban a todos, porque estaban allí los obispos de todos los rincones habitados. Entonces, roto eso, quitado del medio el concilio ecuménico, quitado de medio esa autoridad que podía juzgar acerca de un tema con imparcialidad, ya no lo hay. Entonces, por eso tuvimos que apelar al principio metodológico de la sola escritura. Que, como dije al principio, dentro de este amplio camino de la verdad que es Cristo, que no es tan estrecho que vamos todos en fila india y todos tenemos que pensar lo mismo, todos tenemos que hablar lo mismo, todos tenemos que comer lo mismo y vestirnos igual. No. Hay como distintos carriles. Uno va por aquí, pero todos vamos en la misma dirección, en el mismo camino que es Cristo y es en la misma dirección. Pero podemos ir más aquí, más allá. Y la sola escritura es como esos guardarrayos que impiden que nos vayamos, que nos desviemos. Tú puedes creer más aquí, yo puedo creer más para aquí, pero mientras no nos salgamos de la escritura, vamos bien, vamos dentro del camino. Es el mejor método. La sola escritura es hoy. No me lleves que en el siglo V Vicente de Leyes dijo esto, que los ortodoxos no tienen la sola escritura, que si los judíos... No me importa. Muéstrame un método mejor. A ver, muéstrame un método mejor. ¿Tú qué sabes? A ver, ¿qué método mejor existe que la sola escritura? Que juzgue entre tú y yo tu magisterio. A mí eso no me sirve, porque eso no es imparcial, eso es parcial. Eso no sirve para un juicio. Legalmente es inválido. Es inválido. Porque yo te puedo decir con el mismo criterio, no. Busquemos que nos juzgue en la iglesia de, no sé, patriarcado ruso. O el de Antioquía. Pero vas a decir, no, porque te va a fallar en contra. Claro que sabes que te va a fallar en contra, por eso no te conviene. Tampoco sería imparcial. Como no existe una autoridad imparcial, el mejor método que tenemos, lo tenemos los protestantes y los evangélicos, para no fallar y no errar, que es la sola escritura. Cuando estaba la pentarquía, los obispos siempre tenían un control, se controlaban mutuamente. El obispo de Roma era controlado por el de Constantinopla, y por el de Antioquía, y por el de Jerusalén. Y el de Constantinopla era controlado por... Había un contrapeso, había un equilibrio, pero
cuando el obispo de Roma, en su ambición de poder, se queda solo porque se aparta de todos los demás obispos, ya no hay quien lo controle. Ahora sigo siendo el rey. Ahora dice, yo hago lo que quiero y dictamino lo que quiero. ¿Quién está ahora que puede contrarrestar la autoridad del Papa? Si dice en el mismo Constitución Dogmática de Pastor Eternos que nadie puede juzgar lo que dice el Papa. Nadie puede contraponerse a su autoridad y lo que él dictamina no puede ser juzgado por nadie. Claro, a ese punto querían llegar y llegaron. A mí esa autoridad del obispo de Roma no me sirve porque no tiene contrapeso, no tiene equilibrio, no tiene imparcialidad. Entonces, repito, la sola escritura, que no es un dogma, no necesito que esté un dogma, como dice, no es un dogma, no necesito que esté en las escrituras, porque no es un dogma de fe, es un principio metodológico con el cual comprobamos si estamos en la verdad, en lo cual comprobamos si lo que creemos está dentro de la ortodoxia. Un poquito más aquí, un poquito más allá, un poquito más al centro, pero dentro de la ortodoxia. No hay método mejor, porque ese magisterio al que tú quieres apelar es un magisterio parcial, es solo una parte que ustedes rompieron, se quedaron con esa parte, pero no es el todo. Ya no hay concilios ecuménicos. Desde el momento que no hay concilios ecuménicos, se acabó. Ya no podemos apelar a una autoridad más allá que la Biblia, que es nuestra máxima regla de fe y de conducta. Bueno, espero que de alguna manera lo pueda dejar claro. Es importante que cada tanto toquemos nuevamente este tema. Yo he visto algunos debates que se han hecho últimamente sobre la sola escritura. Y bueno, desde la parte católica es siempre lo mismo, ¿no? Es siempre eso, ¿no? La Biblia no dice de sola escritura. No tiene por qué decirlo, porque no es un dogma de fe. Es un principio, un método. El mejor método que existe hoy. Cuando estaba la pentarquía, no, porque la pentarquía, la autoridad estaba en la iglesia, pero la iglesia era una. Estaba representada por todos, pero el momento en que se divide, que se rompe esa unidad, ya no hay posibilidades, es imposible apelar a un concilio ecuménico. O sea, no hay un magisterio imparcial, lo que me propones es parcial, lo que me propones es lo que te beneficia a ti, pero que no me incluye a mí, no me representa a mí, ni a los demás. Entonces, no tengamos miedo de defender el principio de la sola escritura. Y a mí no me interesa demostrar si la sola escritura en los padres de la iglesia, la sola escritura en los judíos, la sola escritura en la iglesia ortodoxa. Me interesa que hoy no hay un mejor método. Y nadie puede demostrar que hay un mejor método que la sola escritura, que la máxima autoridad de fe y de conducta sea la escritura. No la hay, no existe. Porque ya no hay esa iglesia ecuménica, esa iglesia que era una. Y entonces no nos queda otra. ¿No nos ponemos de acuerdo? Bueno, nos damos las manos en señal de paz y seguimos por el camino. ¿Qué vamos a hacer? Pero apelar a la autoridad de Roma, eso es una falacia y eso es una mentira. Eso de necesitas una autoridad exterior. Sí, ¿cuál? La tuya. ¿Va? ¿Qué listo que eres? ¿Y por qué la tuya? Y porque mi papá dice que es el mejor de todos. Bueno, está bien, que se lo siga creyendo. Bueno, queridos amigos, perdón por haberme extendido demasiado, pero no me molesta reafirmar una y otra vez algo tan importante para nosotros. La sola escritura, el mejor método, el mejor principio de estudio, de análisis, de examinar lo que creemos, es la sola escritura. No existe otro. No existe otro. Lo que nos proponen los católicos romanos es falacia. Humo, no sirve para nada. Nos llevaría a un sinfín de apelaciones. Apelemos a una autoridad exterior. ¿Cuál? La de Roma. Yo digo no, la de Antioquía. Entonces necesitaríamos otra autoridad superior que defina si apelamos a la de Roma o a la de Antioquía. Y otra autoridad que defina si esta autoridad tiene razón al elegir a Roma o al elegir a Antioquía. No nos lleva a ningún lado. Se acabó. A partir de 1054, lo siento chicos, pero se rompió el carrusel y ya no da más vueltas. Así que abajo todo el mundo y arréglensela como puedan. No es que Dios
A ver, Dios no ha abandonado su iglesia y el Espíritu Santo, como digo, sigue. Por eso ellos no entienden eso. ¿Cómo parece que el Espíritu Santo obre en esa iglesia evangélica? Pues sí. No, la iglesia tiene que obrar solamente en la iglesia católica romana porque es la única fundada por Jesucristo. Eso te lo creerás tú. El Espíritu Santo obra como quiere y donde quiere. ¿Cómo puede ser que el Espíritu Santo obre en los pentecostales y al mismo tiempo obre en los luteranos y al mismo tiempo obre en los presbiterianos? Sí, porque el Espíritu Santo sopla de donde quiere. Y como ya no hay una iglesia unificada en una pentarquía, pues bueno, el Espíritu Santo no tiene ningún problema. El Espíritu Santo seguirá haciendo su obra. Y el Espíritu Santo siempre nos motivará hacia una unidad. Pero como nos es imposible llegar a esa unidad, que sería la ideal, es imposible que volvamos a estar todos unidos. Es imposible que volvamos a hacer concilios ecuménicos que representen a toda la cristiandad. Pues entonces, el mejor método que existe para caminar de esta manera es la sola Escritura. No es la única autoridad. Ponemos también debajo de ella al magisterio, de lo que el Señor nos ha provisto como pastores, maestros, evangelistas, pastores, al magisterio de las demás iglesias que también tenemos que tener en cuenta, a la tradición, lo que esta regla de Lerins, lo que siempre, lo que en todo lugar, lo que todos han creído. Y tener siempre en cuenta estas cosas. Pero por lo demás, nos seguiremos aferrando a la Escritura. Bueno, queridos, que el Señor los bendiga y nos reencontramos en el próximo viaje por la historia de la Iglesia. Esto ha sido todo. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. No te olvides de suscribirte al canal para poder reencontrarnos próximamente.